Buenos días, queridos compañeros y querido profesor. En esta oportunidad les voy a contar de un tema que es de especial interés para mí, pero más allá de eso es un tema en el que estoy fuertemente implicada en mi calidad de víctima, pues mi papá lo mataron paramilitares y su muerte como tal fue adjudicada al bloque Metro, que para el 99 contaba con gran presencia en el oriente antioqueño, y digamos que es así que hubo reconocimiento por parte del Estado. En ese sentido, el tema que voy a tratar es el postconflicto, donde en breve les contaré de qué se trata y adicionalmente su incidencia en la educación de hoy. En primer lugar, es importante reconocer a qué se hace referencia cuando hablamos de postconflicto. Y en el rastreo se determinó que son muy variadas y amplias las definiciones. Por un lado, encontré que se refería a un periodo de tiempo que sigue la superación del conflicto armado. También hace referencia a la fase que viene después de la firma definitiva de los acuerdos de paz o a una fase dentro del mismo conflicto. Sin embargo, el postconflicto tiene un significado mucho más profundo, y es porque más allá de referirse a un periodo de tiempo o a una fase, lo que verdaderamente pesa es que es ineludiblemente un proceso de transformación social, donde existe un pacto entre el gobierno, entre los grupos al margen de la ley y adicionalmente a esos sobre los ciudadanos para garantizar que la guerra no vuelva a repetirse ni a corto ni a largo plazo. Por tanto, este proceso implica un tránsito de conflicto a un posconflicto y un fin que es el compromiso que todas las personas asumimos para construir de manera gradual una cultura de paz, ambos 2009. De esta manera, Palacio y Rodríguez 2015 afirman que al tratar el concepto de posconflicto, de manera automática confluye en términos de reconstrucción y rehabilitación, como fases o etapas previas a la construcción de paz. En ese sentido es pertinente entrar a analizar esos conceptos que hacen parte del posconflicto. Por una parte tenemos pues la reconstrucción, que es entendida como la restauración de aquellas poblaciones que a consecuencia de la guerra han quedado en ruinas, y de manera específica consiste en reintegrar pues esos afectados a las condiciones en las cuales se encontraban antes de la guerra. Por otra parte está la rehabilitación, la cual se define en la Ley 1448 del 2011, que es la Ley de Víctimas, como una medida de reparación consistente en el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. En relación con estos temas hay mucha confusión, y lo digo porque muchas personas consideran que reparar a la víctima es solo darle una cantidad de dinero por los familiares muertos o devolverle los bienes por los cuales fue despojado. Sin embargo, yo que he tenido la oportunidad de ser parte del proceso de reparación, lo primero que te dejan en claro es que al momento de que el Estado te reconoce como víctima, tú adquieres otros derechos, preferenciales si se puede decir, pero son básicamente el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación integral. En ese sentido, el derecho a la verdad hace alusión a que las víctimas, sus familiares y la sociedad en general tiene derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en las que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte de la víctima y el esclarecimiento de su paradero. Al respecto, pues la Fiscalía General de la Nación y los organismos de la Policía Judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas. Por otro lado, el derecho a la justicia se refiere a que el Estado se compromete a realizar una investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento de las violaciones, a la identificación y a la sanción de los responsables. Y la reparación integral, que es que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido. Por eso, la reparación comprende medidas como la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectivo, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración de sus derechos y las características del hecho victimizante, según el artículo 25 de la Ley de Víctimas. Como ustedes pueden evidenciar, cada persona recibe su propia retribución, su propia reconstrucción o su propia rehabilitación de acuerdo a los asuntos por los que haya sucedido. Otro de los asuntos que está consignado en la ley es el reconocimiento y la memoria de las víctimas, plasmado en un Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas, que se definió que sería el 9 de abril de cada año, nada más que en esos días. En efecto, el Estado deberá realizar eventos de memoria y reconocimiento a los hechos victimizantes, y el Congreso de la República se reunirá en pleno ese día para escuchar a las víctimas en una jornada de sección permanente, como está consignado en la Ley de Víctimas en el artículo 142.
Adicional a este hecho, quería agregar que coincidencialmente, en un 9 de abril de 1948, murió el político Jorge Eliezer Gaitán y se llevó a cabo el Bogotazo, que fue, digamos, que el episodio de protestas y desórdenes debido a la muerte de ícono de la historia de nuestro país. Para mí el detonante más perjudicial que ha traído la guerra para el desarrollo del país ha sido el desplazamiento forzado. Actualmente no hay una cifra exacta para definir el número de personas y familias que están en condición de desplazados. Sin embargo, se puede hablar de un aproximado de 5,5 millones de desplazados a causa del conflicto interno, de los cuales el 48% de esta población son niños y jóvenes entre los 6 y los 26 años de edad. Al respecto, más del 30% de la población desescolarizada son niños y jóvenes desplazados quienes han perdido el interés en la educación porque asistir a clases fácilmente no representa un aspecto importante para su futuro, en tanto tienen la necesidad de trabajar para satisfacer sus necesidades básicas y así ayudar en sus hogares. Las consecuencias de este hecho apuntan especialmente a que los niños y jóvenes sean reclutados forzosamente para el conflicto. Además, sin oportunidades, los grupos armados también se convierten en una opción para ellos. Por otra parte, la participación en actividades ilícitas o negocios turbios, por decirlo pues de algún modo, los cuales hacen que se perpetúe la violencia, la pobreza y el conflicto. Teniendo en cuenta la realidad actual del país, que sitúa en el centro un elemento que es la posibilidad de finalizar después de más de 50 años el conflicto armado interno, diferentes sectores de la sociedad se han cuestionado entonces cuál podría ser su aporte en este escenario de posconflicto, de inclusión y por supuesto de construcción de paz. Al respecto, en primer lugar hay que reconocer que el posconflicto implica el tránsito de un camino largo y complejo, quizás aún más que el de la misma guerra que se pretende acabar, como lo señala Calderón 2016, donde la respuesta institucional es solo uno de los múltiples elementos que deben influir para garantizar una verdadera recomposición del tejido social, de manera que se hace preciso destacar el papel fundamental que cumple la educación y la pedagogía en el propósito de enfrentar un nuevo rumbo. En tanto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos así lo proclama cuando sostiene que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El periodo del posconflicto en Colombia, como lo afirma Calderón 2016, no es tan seguro como se cree. Fácilmente se podría repetir lo sucedido en Guatemala, que luego de firmar el acuerdo de paz en 1979, aumentó de forma alarmante la tasa de delincuencia, de secuestro, el robo y adicionalmente eso los homicidios, convirtiendo a Guatemala en el país más violento en América Latina en 1998, imagínense 6 años después. Sin embargo, el panorama en Colombia pues, se hace muy alentador en la medida que el Estado y las diferentes organizaciones y la sociedad en general ha adaptado medidas en las que se asume estar a la altura de un proceso de paz. Y aquí me gustaría mencionar lo que dijo en alguna oportunidad Julián de Zuviria, quien es un consultor de las Naciones Unidas, y es que la educación tiene un papel decisivo en el posconflicto, porque los acuerdos no se firman en La Habana, sino en las aulas de clase. Y complementando quizás un poco eso, quisiera traer a colación lo que afirma Uslar 1981 de que el error de las revoluciones es que cambian el gobierno, pero no cambian las costumbres, es decir, cambian las leyes, pero no tocan la escuela, lo que equivale a tiempo perdido. En este punto les voy a compartir la siguiente nota de Humberto de la Calle, sin ánimos de hacerle publicidad obviamente, pero me parece muy pertinente el aporte que hace y adicionalmente a eso el ejemplo que él pone. Hace poco recordaba que en el Chocó se hizo un ejercicio con una comunidad de niños víctimas de distintas fuentes de victimización y se les pedía que dibujaran qué era Colombia y el resultado fue realmente dramático. Sangre, violencia, agresión, desplazamiento, todos estos niños dibujaron lo que en la mente tienen como imagen de nuestro país. Luego, la verdad es que tenemos que trabajar es allí, en la mente de los niños sobre todo, para que la paz sea firme. Permítanme que lo diga casi que en el chip de los colombianos, que es donde tenemos que instalar
las ideas de reconciliación, hay que decirle adiós a la guerra, hay que tener coraje para eso. Realmente el paso fundamental es el que brinda la educación en términos de tolerancia, de valores, de respeto a los demás, de no uso de la violencia, no a la violencia. Como podemos ver, se debe destacar el papel imprescindible que cumple el campo pedagógico como herramienta dinamizadora y creadora de nuevos espacios de participación de esta realidad post-conflicto. Sin duda, un reto para la construcción de paz es el de desarrollar estrategias pedagógicas para enseñar sobre la historia de la violencia y los conflictos colombianos, así como forjar emociones de amor hacia el país que produzcan empatía y un pensamiento crítico para deslegitimar y promover relaciones pacíficas y de reconciliación. Cuando yo hablo del campo pedagógico, no solo me refiero a la escuela, a la educación superior o a la educación formal como tal, sino también a las otras formas de educación informal y no formal, a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales que intervienen en la formación integral de seres humanos, impregnándolos de valores, de principios y concepciones para construir una nueva ideología de lo que es Colombia. En conclusión, como lo afirma Perfecto 2013, construir la paz no es algo intangible, ni es un sueño, y sí que menos es una ilusión, ya que la paz se puede evidenciar en las acciones del hombre, de tal manera que se puede construir conscientemente a partir de la experiencia de las personas y de la realidad social en los diferentes contextos. El ciudadano no nace, sino que el ciudadano se hace, y esto requiere un compromiso serio por parte de la familia, por parte de la sociedad y por parte de todas las instituciones de educación para realmente transformar a los estudiantes en seres democráticos y pacíficos. En lo personal creo que no hay mejor forma de enseñar que a través del ejemplo, y si alguien tiene que dar ejemplo es el docente, quien debe sentirse en paz, ser paz y transmitir todo eso a sus estudiantes para que la tolerancia, el respeto y la condescendencia no sean una virtud de unos pocos, sino que sea un hábito efectivamente de todos dentro de este proceso de posconflicto que nos invoca y que lo único que busca finalmente es cumplir con el credo ministerial: paz, equidad y educación. Muchísimas gracias por la atención prestada, espero tengan un muy feliz día.